por supuesto, con los cálculos matemáticos, ¿no? Uso de fórmulas, etcétera, pero es muy, muy importante que se entienda el texto y la variación de los fenómenos físicos que pudiera existir, ¿no? Mientras más entendamos lo que es el fenómeno físico, lo que ocurre, lo que puede ocurrir, etcétera, más rápido se da la comprensión del texto y por ende buscar las fórmulas o la fórmula más adecuada. Y el otro complemento es saber manipular al final la respuesta, o sea, cómo acomodarlos, ¿no? Mucho depende de las alternativas, cómo se presente. Muy bien, entonces vamos con este primer problema. A ver, avanzamos. Avanzamos. Ujujú. Eh, Ya está. Ahí lo tenemos al frente. Vamos a leer el texto es bastante corto. Dice, una barra de vidrio al ser frotado con un paño pierde 5 por 10 a la 13 electrones. Determine la cantidad de carga eléctrica que adquiere dicha barra. Al ser frotado, pierde 5 por 10 a la 13 electrones en el proceso de frotamiento. Entonces, en el proceso de frotamiento entre un cuerpo y otro, los electrones que están menos ligados al cuerpo, se le da energía, absorbe energía, tiene menos energía, absorbe energía. Esta energía eh, adquirida por los electrones es capaz de saltar de un cuerpo al otro cuerpo, de un cuerpo a otro cuerpo. Sí, los electrones en sí. En todo proceso de frotamiento, quienes se van a movilizar, quienes van a pasar de uno a otro, son los electrones. No es posible en estas situaciones de frotamiento que los protones salten de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, cualquier análisis que se haga respecto a el fenómeno de electrización por frotamiento, tener en cuenta que son los electrones. Y en base a eso, uno puede sacar alguna conclusión. En este caso, el problema no está tan complicado en sí, ni el texto ni la respuesta, porque también podría hablar acerca de los electrones o los protones. Está bastante directo este problema. Muy bien, entonces, esa es en la primera parte. En la segunda parte señala que determine, la pregunta ya, determine la cantidad de carga eléctrica que adquiere. La carga eléctrica adquirida por un cuerpo la da los electrones en exceso o los protones en exceso. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos un más 10, un menos 10, un más 8, un menos 8 y un menos 5. La barra de vidrio, ojo, en esa partecita, pese que es pequeño, siempre hay que tener el cuidado respectivo. Me voy a resaltar aquí a qué se refiere exactamente ya la pregunta. La barra de vidrio hace referencia a él, al ser frotado con un paño de seda, pierde esta cantidad. El vidrio es el que pierde electrones. Determine la cantidad de carga eléctrica que adquiere dicha barra. O sea, se refiere a la barra de vidrio. Él ha perdido. Ya. La barra ha perdido. Si la barra perdió esta cantidad de electrones, la barra, ¿cómo ha quedado? ¿Cargado positivamente o cargado negativamente? Si ha quedado cargado negativamente, entonces
la respuesta es negativo. Si se quedó cargado positivamente, entonces la respuesta será en positivo. Electrones cargado negativamente, con electrones en exceso negativo, con protones es en positivo. Entonces, eso es lo que aquí debería de quedarse en claro. Eso me va a determinar el signo. A ver, si por ahí tenemos la siguiente parte, que viene a ser ya el proceso. Vamos a colocar aquí. Repito que si hay alguna duda, por ahí no está claro, me avisa, lo vamos a aclarar, pues, ¿no? Ya. Aquí está una referencia, ¿no? La referencia que viene del caso. Este es referencial porque no está y de acuerdo al texto. Ahí está la barra, pero mire, si la barra pierde, voy a hacer un gráfico aquí, ya con el paño. Este es el paño. Y se entiende por el mismo texto de que ambos están neutros. Neutros, o sea, cada uno de ellos tiene la misma cantidad de electrones y protones. Entonces, esta viene a ser el vidrio, la barra de vidrio. Muy bien, la barra de vidrio ahí. Vamos a poner así. Esta es la barra de vidrio. Una vez que se frota, el paño de seda está aquí y la barra ya separada, y vamos a buscar lo que según el texto señala. Pierde esta barra, saltan los electrones. Ha perdido. Saltan los electrones y van a seguir saltando los electrones hacia la barra. O sea que la barra va a tener cantidad de electrones porque esos salieron de la barra, según el texto. Ahí está. Y así. Pero como la barra era neutra al inicial, según se entiende, porque no hay un dato que esté cargado, ¿no? Entonces, la barra, al perder un electrón, se queda con un protón. Al perder otro electrón, se queda con un protón más. Al perder otro electrón, se queda con un protón. Y así sucesivamente. Va ganando electrones en la seda y la barra se va cargando positivamente. Entonces, la barra, al perder estos electrones, ha quedado cargado positivamente. La barra quedó cargado positivamente. Muy bien. Ya entonces tenemos el signo de la barra. Al menos entendemos qué es lo que ha sucedido al ser frotado. Ahora, una vez entendido lo que ha sucedido al ser frotado, vamos a hacer uso del cálculo, de la matemática, ¿no? De la formulita, para determinar cuánto es su valor. Vamos a recordar lo siguiente. Ahí vamos a colocarle aquí que la carga de un cuerpo es igual a más menos n por la carga, el valor absoluto de la carga del electrón. Ojo, que es el valor absoluto. Aquí, ¿no? De referencia siempre se toma la carga del electrón. Ya bueno, de hecho que la barra de vidrio queda cargado positivamente. Ahí ya no hay forma de equivocarse. Ya quedó cargado por el análisis del problema. Solamente me queda reemplazar. ¿Cuántos electrones ha perdido? Es igual a cuántos protones quedó, que es lo mismo. Lo que perdió es igual a lo que quedó en cuanto a números. Perdió 5 por 10 a la 13. Entonces aquí vamos a colocar el 5 por 10 a la 13 eh, protones que quedaron. Entonces aquí vamos a reemplazarlo. Tenemos 5 por 10 al cubo, que es la cantidad de protones que quedó, por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb.
Entonces aquí ya solamente queda el proceso de multiplicación, ¿no? Ya 8 por 10 a la menos 6. Entonces aquí tenemos este valor y por lo cual lo colocamos en micro porque 10 a la menos 6 es micro. Entonces aquí le ponemos 8 microcoulomb. Por lo general suele colocarse, acompañarle con el signo más, ¿no? Cuando es positivo, aunque se sobreentiende, pero en la respuesta suelen colocarle así. Q es igual a más 8 microcoulomb, ¿no? Como aparece aquí en la respuesta. Bien, a pesar que es pequeño, pero entender qué es lo que sucede, como explicaba al inicio, es muy importante, ¿no? De repente alguien podría, como habla de electrones, pues uno le dice, no analiza bien, dice electrones, entonces piensa electrones es negativo, entonces podría ser que marque el menos 8 microcoulomb. Y solamente por ese detallito. ¿Mm? Muy bien, sigamos con nuestro problema, recordando, si por ahí hay alguna duda, me avisan, vamos con el siguiente problema. 2. Dos cuerpos puntuales electrizados con 3 microcoulomb y menos 2 microcoulomb. Dos cuerpos puntuales electrizados con 3 microcoulomb y menos 2 microcoulomb. Y separados por una distancia de 30 centímetros. Se encuentran en el vacío. Determine el módulo de la fuerza eléctrica con la que se atraen. Bueno, aquí tenemos también es un problema de aplicación. No hay mucho. Recordar que dos cuerpos electrizados del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen. Aunque en el texto no especifica si la fuerza sobre una de ellas apunta a derecha o izquierda, no, simplemente me dan la carga con su signo respectivo. Y el detallito en este caso sobre el texto es que está en el vacío. ¿No? Esa parte del vacío, ¿a qué se refiere? Porque debo saber pues, qué influencia tiene en el caso del vacío. Bueno, en el caso del vacío o el aire, debemos recordar que la constante K de Coulomb, la constante de Coulomb, es igual a 9 por 10 a la 9. ¿Mm? En Newton, en metros al cuadrado, Coulomb al cuadrado. Está al revés. Vamos a poner otra al revés. Sí, sí, sí. Ajá. Ya está. Coulomb al cuadrado, metros al cuadrado. Eso es en cuanto a la unidad. Eso, esta constante K se utiliza en el aire o en el vacío. No se olvide. Bueno, no hay más que solamente recordar lo que es la formulita de la ley de Coulomb. Dos cuerpos, ahí están las cargas, hay una fuerza de atracción, por lo que son de signos contrarios. Luego tenemos la separación que está en centímetros, que deberíamos, o lo vamos a colocar en metros. La fórmula se reemplaza en metros. Entonces aquí vamos a poner la formulita, la constante K, producto de cargas, valor absoluto. Ese es otro detalle en el uso de la fórmula. En estas fórmulas se utilizan los valores absolutos. El signo positivo, negativo, se refiere básicamente si las fuerzas serían de atracción o repulsión. Pero para calcular el valor de la fuerza, solamente se requiere de los valores absolutos. Hay fórmulas, existen fórmulas en las cuales sí puedes colocarle negativo, pero eso de manera vectorial, cosa que hace un poquito más tedioso el problema. Por eso lo que se hace es ponerlo en valor absoluto, que es mucho más práctico. Es mucho más práctico el uso de esta forma.
Bien, como le decía, la distancia debe estar en metros, el 30 centímetros a metros. Vamos a reemplazar entonces estos valores. A ver, ahí está. Vamos a reemplazarlo. Y tendríamos 9 por 10 a la 9. Ojo, voy a colocar aquí las observaciones, sobre todo del centímetro. Recuerda que 30 centímetros, así. Esta letra se reemplaza por un 10 a la menos 2. Entonces, esta quedaría en 30 por 10 a la menos 2 y aquí me queda en metros. ¿No? Eso es de manera directa. ¿Cómo aparece en el reemplazo? Ahora vamos a hacer la simplificación por supuesto respectiva y aquí estamos adelantando. Delante está el 9, el 3 y el 2. Eso es lo que aparece aquí. Y luego tenemos un 10 a la 9 con un 10 a la menos 6 y un 10 a la menos 6, con lo cual tenemos un 10 a la menos 3. ¿No? Esa operación 9 menos 6 menos 6, 10 a la menos 3. Y operamos la parte interna aquí. 2 al cuadrado y con el 2 a la menos 1, y ahí inclusive lo podemos subir directo. Entonces aquí está la operación ya simplificado aquí. El menos 2 sube y tendríamos un 2, un 6, ¿no? Un 6 por un 10 a la menos 1. Un 6 por 10 a la menos 1. Y eso significaría un 0,6. Aquí está entonces la respuesta al problema número 2. Ya está. Problema 2. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Seguimos avanzando mientras no tengamos alguna duda. Esperemos que todo esté claro. Vamos a avanzar con este problema ya un poquito más elaborado, un poquito más extenso, digamos así, por lo mismo que tiene varios objetos y vamos a ver qué es lo que señala el texto. En el gráfico mostrado, las esferitas electrizadas son de masa despreciable. ¿Qué significa de masa despreciable? Que no vamos a graficar el peso de un cuerpo o la fuerza de gravedad. Esa no se va a graficar por esa parte del texto. Y las superficies son lisas. ¿Qué significa que las superficies sean lisas? Vamos a ver. Resaltar a masas despreciables. No se considera el peso. Superficie lisa. ¿Qué sucede en ese caso? Que no tenemos una fuerza de fricción, una oposición por parte de la superficie. No hay fricción. Fuerza de fricción no existe. Sigamos. Si el sistema permanece en equilibrio, ¿qué significa si el sistema permanece en equilibrio? Significa que podemos, matemáticamente hablando, podemos igualar las fuerzas. Podemos decir que la fuerza resultante en cualquier objeto que podamos analizar vale cero. En forma práctica, fuerzas hacia arriba igual fuerzas hacia abajo, o izquierda igual a derecha, o podemos construir un triángulo. Podemos construir un triángulo porque el sistema se encuentra en equilibrio. Esas opciones se da por esta parte del texto que tenemos. Pregunta, determine la masa del bloque. Me piden la masa, ¿cuánto vale? Bueno, él sí tiene masa, ¿no? Las esferitas son las que son de masa despreciable. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos, porque estoy seguro que muchos o todos recuerdan esta figura que es común
que se haya trabajado. Concéntrate en esta parte. Ahí. Concéntrate ahí. ¿Mm? Si tú te concentras ahí y le ponemos esto una fuercita de F, es un problema bastante conocido, ¿no? Si nos concentramos en esa figura, es bastante conocido. Dado que en esa figura necesito la masa que está ligado al peso, a la fuerza de gravedad, me piden la masa, pero está, repito, vinculado con el peso, porque esto es mg. Entonces, para calcular este valor del peso, necesito un valor determinado. Si a este le llamamos tensión, aquí me faltaría dibujar la fuerza normal, ¿no es cierto? Este sería la fuerza normal. Entonces aquí tengo opción de formar triángulos, rectángulos, ley de seno, ley de cosenos, etcétera. Pero necesito un valor. No sé cuánto vale la fuerza normal, no sé cuánto vale la tensión, pero tengo, bueno, el dato, el único es el ángulo de 37, pero necesito un valor, un número para poder llevarlo al peso. Eh, entonces, al hacerme falta un valor aquí, eso seguramente, lo que uno observa, es que eso lo voy a conseguir en esta otra figura. ¿Mm? Ahí tengo datos. Tengo la carga 1, la carga 2, tengo la distancia. Eso es por la ley de Coulomb. Y esta figura está relacionado con la anterior por medio de la cuerda. ¿Mm? Eso lo vincula. Y entonces conoceré el valor de esta tensión y luego trabajaré aquí y calcularé en peso. Esa es mi proyección. Eso es lo que dice el texto, eso es lo que estoy viendo. Y eso, por supuesto, en el momento de analizar se hace un proceso rápido, ¿no? Uno observa, está resolviendo, rápidamente diciendo por acá y por allá, saca conclusión y empieza a operar. Bueno, hemos hecho el análisis del caso. Vamos entonces a llevarlo a la práctica. Aquí tenemos el bloque. Vamos a analizar este caso, diagrama de cuerpo libre, la fuerza de gravedad, la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie, y tenemos la fuerza de tensión, ¿no? Ese es el DCL. Eh, Aquí lo voy a trabajar de manera de descomposición. Puedo formar un triángulo, ojo, pero hay tres fuerzas. Se puede formar un triángulo. O se puede hacer una descomposición. Ya eso depende de cada uno. En este caso, vamos a descomponerlo. Ahí lo tenemos, mg seno de 37. No te olvides, hemos mencionado ya en el capítulo correspondiente, que cuando uno quiere trabajar de esta manera, es directo. mg, o sea, el peso, por el seno de este ángulo, siempre. Va en el eje paralelo al plano inclinado. Este va así. mg seno de 37 al paralelo al plano inclinado. Y consecuencia, el coseno va a la perpendicular. Ese orden, por más que sea estática, dinámica, siempre es así. La descomposición siempre se da en ese orden. Por el seno del ángulo de 37, en este caso 37, va paralelo. Muy bien, ahí tenemos la descomposición. Por equilibrio, vamos a decir lo siguiente, que la tensión es igual a mg seno de 37. Sencillito, ¿no? No creo que se vea complicado. Ya está. Pero, como sabemos, me falta saber el valor de la tensión. Ahí, como se ve, no sé, no se sabe, ¿no? Bueno, vamos sobre la esferita. Por equilibrio mecánico vamos a trabajar que la fuerza de tensión es la fuerza, espera, acá vamos a determinar a una gráfica, ¿correcto? Aquí lo vamos a determinar, miren. Sería la distancia 4 centímetros. Tienes la fuerza elástica y arriba hacemos un cortecito, por supuesto, la fuerza de tensión. Estas dos fuercitas, vamos a colocar aquí, estas dos fuercitas
son iguales, ¿no? Eso por equilibrio. Bien, lo igualamos. Y necesitaría saber cuánto vale la fuerza eléctrica, pero la fuerza eléctrica se calcula con la ley de Coulomb, ¿ah? Con la segunda ley de Coulomb, la constante producto de cargas entre la distancia al cuadrado. Entonces, solamente lo vamos a reemplazar. Tener en cuenta aquí nuevamente que nos han dado en centímetros. Entonces, aquí aparece el 4 por 10 a la menos 2. Y ya tenemos en metros. Sí. Bueno, vamos a reemplazarlo entonces. Aquí está. El mg, ojo, el mg, seno de 37, que es igual a la tensión, pero la tensión es igual a la fuerza eléctrica. 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6, está en micro, no te olvides, aquí está en micro. Tengo el dato en el texto micro, por eso aparece 10 a la menos 6. Y el 4 por 10 a la menos 2. Aquí lo voy a colocar, ojo, para que podamos guiarnos, alfa reemplazando en alfa. El orden es más invertido. Eh, vamos simplificando. Ojo, vamos simplificando. G vale 10, aparece 10, seno de 37, 3 quintos. Aquí tenemos 9 por 8, aparece delante, ahí lo ves, 9 por 8. Y luego tenemos 10 a la menos 3, 9 menos 6 menos 6. Ahí aparece un 10 a la menos 3. Y luego debajo tenemos el 4 elevado al cuadrado, 16, y el 10 a la menos 2 por 2, menos 4. Ahí está. Entonces ahí podemos cancelar nuevamente, ya depende siempre de cada uno cómo desee trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, ojo, cancelado, octava, se sacaba aquí, octava, octava, y quedó un 2. Podemos sacar tercia también aquí, ¿no? Ojo, el 10, este 10 a la menos 4 ha subido como más 4 y aparece un 10. ¿Mm? Entonces podemos, sacar, 10 por acá, 10 por acá. Por aquí sacamos tercia, tenemos tercia, ahí está, ¿está bien? Sería 15, 15 entre 2, queda 15 entre 2, entonces quedaría 7,5. La masa entonces sería en 7,5 y tendríamos esta respuesta. Ahí está. Bueno, este es un problema un poquito más elaborado, tiene ya dos partes. También tiene la forma de analizarlo, pues, qué hacemos con un supuesto dato que no tenemos y que habría que calcularlo, ¿no? Siempre hay una relación entre uno y otro objeto. Entonces, que se ha buscado la relación y obviamente era la cuerda, ¿no? La cuerda está unido a estas dos partes del gráfico. Muy bien, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? A ver, no tenemos preguntas todavía, al menos. Entonces entendemos que vamos bien, digo yo, ¿no? Digo yo, que vamos bien. 4. Dado el sistema de partículas electrizadas, determine, por ahí si de repente vamos muy rápido, me avisan, o vamos muy lento también. Dado el sistema de partículas electrizadas, determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Hablamos de intensidad. Recordando, en todo caso, a qué se refiere, o a qué se refiere la intensidad de campo. Bueno, recordando que todo cuerpo electrizado, todos los cuerpos electrizados generan a su alrededor un campo llamado específicamente campo eléctrico. ¿Mm? Campo eléctrico. ¿Ah? Eso es muy importante. Ya, no se preocupen, ya, correcto, correcto. Vamos a ir un poquito más al detalle. Ya, a ver, vamos con la parte teórica. En el caso del campo, le decía yo, que en el universo tenemos
campos como campo gravitatorio, campo eléctrico y campo magnético, y por ende un campo electromagnético. Ya, esos son los campos que se conocen. Los campos como espacio, o sea, cuando uno habla de campo, no habla del campo de un estadio, no, sino, o algo o es el espacio nada más, el lugar. En el universo hay esos campos. Y esos campos, magnético, eléctrico, electromagnético, esos campos no se pueden ver, no se pueden ver, no lo podemos ver. Solamente sabemos que existe por sus efectos. Y cuando hacemos y vemos en la teoría unos dibujitos, unas líneas o unas flechitas que salen o que entran o que son curvos, como sea, esos son los modelos matemáticos que se usan para comprender el campo magnético. O sea, si no tuviéramos un modelo matemático, no podríamos entender matemáticamente qué es lo que sucede. Como una cuestión filosófica o como concepto, de repente hasta ahí nomás llegamos, pero no podríamos manipularlos, no podríamos trabajarlos, no podríamos inventar, no podríamos proyectarnos a algo si no tenemos un modelo matemático que nos permita hacer eso. Por eso es que la ciencia logra aplicar estos conocimientos y llevarlos al avance de la tecnología, porque un artefacto eléctrico, todo lo que tiene ahí está calculado. Todo lo que contiene un celular, todos los implementos que tiene, todos los elementos que tiene para su funcionamiento, todo está calculado. Desde el software hasta el hardware, todo está calculado. Pero ¿cómo lo calculamos si no tenemos un modelo matemático? ¿Mm? Bueno, el campo magnético entonces tiene su modelo matemático y dependiendo si sea un campo eléctrico, un campo gravitatorio, un campo magnético, eléctrico, electromagnético, lo que fuese. Eso se llama campo simplemente. La materia tiene dos formas de existencia, como campo y como sustancia. Como campo es la que mencioné y como sustancia es lo que usted puede palpar, tocar, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene un lapicero, ya, eso es materia en forma de sustancia. El otro no podemos tocarlo, ¿no? ¿Sabe? Aunque sí. Bueno, en este caso, este campo eléctrico se puede calcular. Tiene un valor determinado y eso depende de la carga del cuerpo. Para calcular el valor se le da el nombre de intensidad de campo eléctrico. Ese es el nombre que va a recibir. En un punto determinado tendrá un cierto valor. Dependerá de la distancia y dependerá de la carga del cuerpo, cuánto esté cargado. Mientras más esté cargado, obviamente el campo es más fuerte. Y la fórmula lo va a decir también así. Entonces me piden aquí, según el texto, dice la intensidad en el punto P. ¿Cuánto vale? Bueno, vamos a colocar, vamos a ver, primero a dibujar. Tener presente lo siguiente. Para el gráfico, se toma en cuenta el, el cuerpo eh, de qué está cargado, ¿no? Positivo o negativo. Si está cargado positivamente, la intensidad de campo, el campo eléctrico, perdón, sale de la carga. Si es positivo, sale, debe estar saliendo en forma radial en todas direcciones, como el sol, ¿no? Cuando brilla, brilla pues, para todos lados, ¿no? Algo así. Entonces, dependerá del punto. En este caso, tengo a la vista el punto P. En el caso de la carga positiva, es como que sale una flecha de la carga positiva, sale la flecha y lo vamos a poner apuntando hacia el punto P, ¿no? Entonces sale la flecha y le hacemos pausa cuando llega a P. En el caso de la carga negativa, las flechas van a ir hacia la carga.
van a ir apuntando. El campo eléctrico en una carga negativa entra, ya, y entra en todas direcciones, de arriba, de abajo, de todas direcciones. Pero dependerá de dónde esté el punto, se verá si apunta hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, eso dependerá. Observe aquí, en este caso, esta es la intensidad de la carga 1 sobre P. Nótese que está saliendo, ojo, estamos en la positiva, está saliendo, o sea, sale y en ese caso es apuntado hacia la derecha. Ojo, es de la carga 1, no tiene nada que ver la carga 2, no tiene nada que ver. Entramos ahora a la carga negativa. En el caso de la carga negativa, debe entrar a la carga negativa. La flecha debe estar apuntando hacia esa carga negativa, entrando a la carga negativa. Entonces, el gráfico sería en esta dirección, ¿no? Entonces, si hay un poquito de concentración a ver, voy a colocar aquí por si acaso, voy a señalar que esta carga 1, el campo sale, ¿está bien? Sale. ¿Mm? En el caso de la carga negativa, el, el campo debe estar entrando, y ahí está, la flechita indica que está entrando. Es así. Entonces, la intensidad de campo resultante es la suma de estos dos campos. Tengo que sumarlo. Yo ahora lo tengo que ver como si fuera un vector. Ahí tienes dos vectores. En sí, la intensidad es un vector. El campo se representa por un vector. Entonces, tienes dos vectores. ¿Qué vas a hacer para calcular el resultante? Debo sumar. Si uno vale 5 y el otro vale 2, ya la resultante es 7. Entonces, tengo que sumarlo porque así indica el gráfico. Profesor, pero ahí hay una carga positiva y el otro es negativo. No hay que restar. No, no, no. Eso no se trabaja así. Esos signos de las cargas positivas, les digo, sirven para graficar la intensidad. Una vez graficado y saber hacia dónde apuntan a los campos, recién diré si sumo, resto, Pitágoras, ley de coseno, ley de seno, bueno, lo que sea. Ya, ese es el procedimiento en esta parte. Ya tengo entonces graficada los dos campos. Ahora ya lo que queda en la otra parte es el uso de la fórmula. Vamos a calcular entonces el valor de cada uno de ellos. Vamos a tener que la intensidad resultante es la suma, como mencioné, por lo que aparece, y uno por uno vamos a calcular. Esta es la formulita. Como ves, la carga está en valor absoluto. Ah, está en valor absoluto. Acuérdate que según el texto dice que P equidista, o sea, está a la mitad. O sea, 10 centímetros de la carga 1 al punto P y de P a la carga 2, 10 centímetros. Eso también está en el texto. Vamos entonces ahora a reemplazarlo. 9 por 10 a la 9 es la constante. Observa ahí, sigue el texto. La carga 1 es 8 por 10 a la menos 7. Verifícalo, chequéalo. Ahí, esta es la primera carga y lo voy a colocar. Y la distancia, 10 centímetros, nuevamente 10 por 10 a la menos 2, ¿no? Eso ya lo estamos trabajando de manera constante. Bueno, como deseemos nosotros reemplazarlo, voy a hacer un borrador por acá, por si acaso, para ver esa operación, ¿ya? Y luego ya vamos con el limpio. A ver, 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 7, ¿no? Y debajo podría simplificar aquí. Podría ser así, un 10 a la menos 1 primero, la parte interna. 10 por 10 a la menos 2 es un 10 a la menos 1 y todavía está elevado al cuadrado. ¿Mm? Y bueno, ahí tengo el 9 por 8, ¿no? Que sale por aquí. Ya sabes cuánto vale. Aquí tenemos un 10, hago mi operación, me sale 2. Y sube, un 10 al cuadrado. Aquí sería menos 2 y cuando sube como más 2. ¿Ya está? Y ahí tenemos 700, bueno, aquí tenemos 72 y por acá tenemos 10 a la cuarta.
pero tengo que ver mi respuesta, cómo está ahí, si lo encuentro así o cómo lo encuentro, porque muchas veces aparece en 10 a un exponente o a veces no. Entonces veo que no aparece un 10 a la cuarta, pero sí veo kilos, ¿no es cierto? Hay kilos. Entonces, este 72 por 10 a la cuarta lo voy a desdoblar así, mira, ese es un kilo. Esto lo puedo reemplazar por K. No es el K de K9 por 10 a la 9. El K se utiliza de varias maneras. Pues, simboliza varias cosas. En este caso como 10 al cubo. Y aquí nos queda 720, ¿no? Lo que aparece aquí como respuesta. Bien, el proceso de simplificación, que de repente cada uno tiene su método. Aquí lo estamos simplificando de manera similar. Y me queda 72 por 10 a la cuarta, con la cual, no, no, yo estoy dando la respuesta del primero. Ese es el primero. Mira cómo la emoción ahí me da. Ese es el primero. Falta el 2. Wow. Hacemos lo mismo con el 2. Entonces debe salir más, pues, ¿no? Falta el 2. Ya, en el caso del 2 es similar. 9 por 10 a la 9 por 4. Aquí está el 4. Cosa que aparece. Aquí está el 4. Ojo, es menos, pero en la fórmula es valor absoluto. Ya está. Y hacemos el mismo procedimiento que el anterior que he mencionado, ¿no? Simplificamos, pasamos por aquí y por allá, etc. En este caso lo vamos simplificando de manera similar. Ahí tenemos 9 por 4, 10 al cuadrado, menos 2 sería 360, ¿no? Similar al anterior, 360. Ya está. Entonces, tendríamos esa suma, me preocupa esa suma, sería 360, ¿no es cierto? Más los 720. Sería una suma. Pero ya en 360 kilos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en alfa, ojo, aquí lo voy a colocar. Vamos a colocarlo aquí. Ojo, parece que le falta aquí el E. 2, P de P es 360 kilo Newton por Coulomb. Y ya, habría que sumarlo, ¿no? Eh, aquí también depende, repito, en los procesos matemáticos ya depende si lo haces al comienzo, al final, ya eso es libre de cada uno, ¿no? Cómo desea hacerlo, cómo va viendo su clave, ¿no? Para hacerlo o bien al final o bien en el intermedio. Eso depende. Ahí sería 1080 kilonewton pasado, ¿no? 1500, 1080, 1500, 1080 kilonewton por Coulomb. ¿Mm? Sí, pues. Y sí, ya aparece, ¿no? Y a veces coincide con esta cosa, a veces estoy resolviendo y ya, y veo y salió, y veo la respuesta y está ahí, pero faltó la otra parte, ¿no? Del proceso que hay que tener en cuidado. Listo. Ahí tienen ustedes, y ya les he dado el concepto de campo eléctrico, recordándoles qué pasa con ellos, el uso de la fórmula. Una vez, repito, una vez que ya colocaste los valores así, ya depende de ti, cómo lo quieras trabajar. Vamos con el siguiente problema. Ta. Bueno, qué interesante, porque este problema, por por el campo que ahí veo a la vista. En el problema 4 mencioné que un cuerpo electrizado produce un campo eléctrico. Este campo eléctrico de un cuerpo, en este caso como una esfera, por ejemplo, irradia en todas direcciones. Si es positivo, sale. Y sale en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, como el sol, digamos, si la carga es positiva. Y si la carga es negativa, pues todos entran,
como un apanado, todo por todos lados, ¿no? Un apanado ahí a la carga negativa. Ya, pero también en este caso, se puede crear, eh, o puede haber en la naturaleza, pero son casos sumamente raros, pero en el caso se puede crear un campo eléctrico homogéneo que solamente vaya en una dirección, como son, por ejemplo, los condensadores, los que tienen muchos aparatos eléctricos, y antiguamente habían los aparatos eléctricos análogos que no eran digitales, contenían mucho más condensadores, mucho más grandes. Pero el hombre, a raíz de saber esto, crea un campo eléctrico homogéneo, donde siempre va a apuntar en la misma dirección, donde siempre tendrá el mismo valor. ¿Ya? Y eso ocurre con distancias bastante pequeñas o con cuerpos electrizados con bastante valor. O sea, así se puede crear. Hay diversos condensadores de varios tipos, pero bueno, existe campos eléctricos homogéneos que tienen el mismo valor en cualquier punto, a diferencia de un cuerpo electrizado. Este campo eléctrico homogéneo se representa mediante líneas paralelas, como puedes ver en la imagen. Ahí tienes uno, dos, tres, cuatro vectores o cuatro líneas orientadas con una E, que significa que es un campo homogéneo. Y tenemos una esferita que está dentro de un campo homogéneo. Una cuerda, que debe ser una cuerda aislante, para que no se descargue la carga. Generalmente lo dice en el texto, a veces no, pero se entiende que debe ser un aislante, si no el fenómeno no ocurriría. Se ha desviado, se ha desviado. ¿Producto de qué? Cuando un cuerpo electrizado, tiene que ser electrizado, se deja, basta dejarlo en un campo eléctrico, cuerpo, sobre el cuerpo va a actuar una fuerza. Aparece automáticamente una fuerza. Eso, ¿cómo así aparecerá una fuerza? Medio raro que aparezca una fuerza. Si aparece, no es medio raro. En realidad no es medio raro. Es algo común y normal. Ejemplo, ejemplo. Así, y usted lo va a comprobar ahorita, no necesita un laboratorio. Levante su lapicero a 10 centímetros. Suéltelo, déjelo ahí. O sea, ahí lo está dejando en cero, ¿sí o no? Suéltelo. ¿Qué pasa con ese lapicero? Se cae, se cae. ¿Que se cae porque quiere o porque se cae? ¿Por qué cae? ¿Porque él quiere el lapicero caerse? ¿Ah? Se cayó, se cayó. Se cayó por culpa de la fuerza de gravedad. ¿Y apareció la fuerza o no? O nosotros le llamamos, a ver, fuerza, y te invocamos y aparece para que lo jales a este lapicero. No lo invocamos. No, no, no lo invocamos. No estamos jugando a la Ouija ni nada por el estilo. Eso aparece de por sí, porque ya está en... ¿Por qué? Porque el lapicero está dentro del campo gravitatorio. En este caso, la esferita electrizada está en un campo eléctrico y ahí aparece ¿qué? Una fuerza eléctrica. Así, como aparece, como le voy a repetir. Y no es extraño, ¿no? O sea, no le parezca extraño este fenómeno. Nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? ¿Mm? Así es que ahí puedes ver que eso es, por supuesto, cierto. Lo que sí es, a diferencia de un lapicero, que tú lo sueltas, no cae hacia arriba, cae hacia abajo, como decimos, ¿no? No cae hacia arriba. O sea, solamente tiene una dirección. Es algo que le impulse, ¿no? Uno lo lanza, es otra cosa. Ahí tú le das energía para que se escape, ¿no? Pero es otra cosa. Hablamos de dejarlo, de soltarlo. Hay una fuerza de atracción. En el caso de los cuerpos electrizados, estos pueden irse hacia un lado o otro. Depende.
¿Depende de qué? Depende de la carga de ese cuerpo. Depende de la carga de ese cuerpo. Puede ir a aparecer la fuerza hacia la derecha, como hacia la izquierda, como hacia arriba, como hacia abajo. Depende. ¿Mm? Bueno, eso es en cuanto a la parte teórica, recordando lo que sucede en la parte teórica, y vamos a ver, vamos al texto y vamos a especificar qué es lo que sucede. Pero ya el fenómeno físico, al menos que la idea principal es que el fenómeno físico se entienda, se crea, porque es así, o sea, ustedes estén seguros que eso pasa. Una esfera de 3,2 por 10 a la menos 5, ojo, esa es, ese que dato que es una esfera de 3,2 por 10 a la menos 5 newton. Ese es el peso. ¿Está bien? Newton, ahí está el peso. Ajá. Entonces aquí, de la fuerza de gravedad. Ese es el peso. Ya, y a continuación tenemos, dice 1,6 por 10 a la menos 7 coulomb. Ya, este datito que aparece de frente así, viene a ser la carga. ¿Y por qué me doy cuenta que es la carga? Porque no dice una esfera de peso 3,2 por 10 a la menos 5 newton y de carga eléctrica más 1,6. No dice de carga, dice simplemente 1,6 por 10 a la menos 7. Pero ¿cómo me doy cuenta? Por la unidad. La unidad es C, Coulomb. Eso significa carga eléctrica. Esa es carga eléctrica. Está suspendida en equilibrio. Ah, otra partecita importante. Está suspendida en equilibrio. ¿Qué significa eso? Ya hemos puesto de que puedo igualar fuerzas, puedo formar un triángulo, ¿no? Se puede hacer todo lo que se aprendió en equilibrio de un cuerpo. A ver, de un hilo de seda te forma un ángulo de 45. Ya el dato del ángulo teta es 45. Tengo un punto a favor más. Tengo el peso, tengo la carga, tengo el ángulo. Con la vertical, bueno, es teta, especificando, dentro de un campo eléctrico uniforme de intensidad. Un E, no se sabe. La pregunta dice, determine el módulo de la intensidad del campo. Ah, ya, esta es la pregunta. ¿Cuánto vale su valor? Ya está. Bueno, ya reconociendo los datos que tenemos en el texto y tenemos también la referencia del gráfico, vamos a iniciar en lo que viene a ser el diagrama de cuerpo libre. Lo que generalmente es cuando uno dice o cuando uno lee el cuerpo está en equilibrio, ya uno piensa diagrama de cuerpo libre, ¿no? Eso es básico. Entonces aquí vamos a colocar los 45 mg, fuerza de gravedad. Y aquí viene lo práctico para dibujar la fuerza eléctrica sobre la carga. ¿Qué tienes que tener presente? Que en un campo eléctrico homogéneo, como aparece, tenemos aquí la carga positiva, digamos así, o sea, como referencia, porque el campo sale del positivo y se va hacia el negativo. Eso tienes que recordar, para que te ayude a graficar la fuerza de gravedad, perdón, la fuerza eléctrica. Tener en cuenta que debemos saber la carga del cuerpo. Según el texto, dices más, aquí aparece en el texto más, o sea, la carga es positiva. Y ahí nomás te das cuenta. Este lado tiene carga positiva y esta carga es de signo positivo. Positivo, positivo. Ya tú sabes qué sucede. Fuerza de repulsión. O sea, la placa positiva va a rechazar a la carga. Y aparece la fuerza eléctrica en ese sentido. En ese sentido.
Profesor, pero ahí se puede saber fácil porque el hilo se está desviado hacia ese lado, entonces alguien lo ha tenido que desviar. Sí, puede verse también de esa manera, pero hay casos que no, porque aparecen otras fuerzas. Pero esto es lo general. No, perdón, la placa positiva rechaza a la esferita. Entonces, ya tenemos la fuerza eléctrica, cómo se grafica, y hemos recordado. Tenemos la fuerza de tensión previamente, que eso es fácil ya ustedes lo saben, y esta es la fuerza que es la que queremos resaltar. ¿Mm? Aquí hay un corte, vamos a colocar, ojo, siempre hay un corte, ahí está. Ojito por aquí, ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las fórmulas básicas en esta parte de campo eléctrico es esta. La fuerza eléctrica es igual a Q multiplicado por E. ¿Ya? Es una formulita básica. La carga del cuerpo multiplicada por el valor de la intensidad. ¿Mm? Entonces, aquí aparece en la imagen, mira, esta es la carga, Q. Es el dato, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 7. Y este E, por supuesto, es la pregunta. Está. Entonces, la fuerza eléctrica, Q por E, y la hemos reemplazado por los datos, y ahí está, aparece. Como el cuerpo está en equilibrio, está quieto, tenemos dos opciones. Formamos triángulo o descomponemos. Lo más clásico. Descomponemos la tensión, igualamos fuerza y hacemos los cálculos. O formamos un triángulo. Entonces, aquel que ya más o menos maneja esto ya se va a dar cuenta, o repito, se da cuenta de quiénes son iguales porque el ángulo es 45. MG, 1,6 por 10 a la menos 7, estamos formando el triángulo y aquí tenemos la tensión. El ángulo es 45, 90 grados, ya está. Entonces ya te puedes dar cuenta qué es lo que vamos a igualar. ¿Ah? Y nos damos cuenta que igualamos. Entonces vamos a tener la igualdad según el gráfico, 1,6 por 10 a la menos 7 por E igual a 3,2 por 10 a la menos 5. Ahí cancelamos 1,6, 1,6, nos quedaría un 2. ¿No? El 10 a la menos 7 se va al otro lado. Ojo, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Aquí cancelamos. Me queda un 2. Este 10 a la menos 7 se va al otro lado. Se iría con un 10 a la más 7. Y menos 5 más 7 sería más 2. O sea, sería 100 por 2. Sería 200. ¿Mm? Entonces ahí, bueno, pasamos a dividir. Ya la estrategia, repito, es de cada uno, ¿no? 200 Newton por couro. Bien. Em, ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Vamos yendo, no vamos yendo. ¿Ah? ¿Está bien? Ojo, siempre estamos recordando la parte teórica, que repito, es muy, muy importante en reconocer el fenómeno físico, porque los exámenes que venga igualito como digamos así, no, será de uno de repente a 1000, ¿no? Pero lo que sí viene es el fenómeno físico. El entender el fenómeno físico es lo que viene y de ahí tú concluyes qué hacer. O sea, al final la conclusión es qué hago con esta información que tengo. Utilizo Pitágoras, es una ley de Newton, utilizo campo, o sea, ¿qué utilizo frente a lo que me está señalando el texto, frente al fenómeno físico que he deducido que ocurre, qué voy a usar? Ese es el fin, ¿no? Y después ya está. Ya el problema puede ser bastante matemático, etcétera, etcétera, pero el fenómeno físico es la parte central.
Muy bien, vamos al siguiente problema. Ya estamos en 50%. Y aquí entramos al potencial eléctrico. ¿Ya? Se tiene un punto P a 36 centímetros de una partícula electrizada con menos 2 microcoulombs. En la naturaleza, jóvenes, en física, sobre un determinado fenómeno tenemos dos formas de calcularlo, por lo general. Uno de manera vectorial, como es el campo eléctrico, y otra de manera escalar, como es el potencial eléctrico. Intensidad de campo es un vector, potencial eléctrico es un escalar. La diferencia obviamente es que en la intensidad de campo tú puedes graficar un campo por medio de una flecha, ¿no? Como se dice, vector. El potencial eléctrico no se usa, esta flecha no es porque no es un vector. El potencial eléctrico es un escalar y por lo tanto solamente se señala, se dice. Bien. Cuerpo electrizado negativamente, me dice determine el potencial eléctrico en dicho punto. Bueno, tal parece que este problema es solamente para usar la formulita con teniendo en cuenta el signo. En el caso del potencial, sí en la formulita se debe tener en cuenta el signo. Menos 2 microcoulomb a una distancia de 36 centímetros, ahí tenemos un punto determinado P. Vamos a recordar lo siguiente, la formulita. El potencial eléctrico es más menos, el signo interesa aquí, puede ser positivo o negativo el potencial, la constante de la carga entre la distancia. Es muy parecida a la intensidad, es parecida, es igual por la distancia, aquí no está elevado al cuadrado. Bueno, y solamente tendremos que reemplazarlo, no se ve más información, más complejidad, entonces vamos a reemplazarlo. La constante es la misma, 9 por 10 a la 9, la carga es 2 microcoulomb, ojo, sería 2 a la menos 6. Ahí tenemos el signo delante. Ese signo debe estar delante. Eh, Vamos a ver. Ah, ya, 2 por 10 a la menos 6 y el 36 centímetros, como ya hemos hecho anteriormente, el centímetro lo pasamos a metro. Claro, acá no está elevado al cuadrado porque en la fórmula no aparece el cuadrado. Realizamos la operación 18, 36, 10 a la menos 2, 9 menos 6 es 10 al cubo. Vamos cancelando. Nos quedamos 10 a la quinta, ¿no? 18, un medio, ¿no? Un medio. Entonces aquí nos quedaría 10 a la quinta, sacamos un 10, nos quedaría un 5, un 50, un menos 50. A ver, vamos a verlo por acá, ¿ya? Vamos a hacer ese detalle, ese proceso. Vamos a hacer ese proceso, a ver, con calma. Aquí aparecería, a ver, uy, se fue, no te preocupes, se fue la pluma ya. Aquí aparecería, vamos a hacer el proceso, un menos 18 entre 36, vamos a simplificarlo, quedaría un 2. Al subir, quedaría un 10, quedaría así. Al subir sería más 2. Entonces ahí queda un 10 a la quinta, menos un medio. Pero aquí lo voy a multiplicar por 100, mira, así. Y aquí lo voy a dejar el 10 al cubo. ¿Está bien? Entonces, eso me permite dividir 100 entre 2. Eso me queda menos 50. Y luego tengo un 10 al cubo. La unidad del voltaje es volt. Pero este 10 al cubo, pues resulta acá.
Entonces la respuesta sería menos 50 kilovolts, ¿no? Entonces, depende cómo estemos en la capacidad de poder simplificar, ¿no? Bueno, es un problema de aplicación directa. Y esto lo podemos utilizar en otros problemas complementarios. Hay también problemas de este tipo relativamente más extensos, un poquito más complejos, pero también se usa en lo que es trabajo mecánico, trabajo eléctrico, ¿no? Que se necesita de todas maneras conocer en muchos de los problemas esta forma de trabajar con la carga y calcular su potencial. Se respeta el signo en este caso. Y aquí tenemos el problema, a ver, hasta donde puedo ver, trabajo, ya. Este es uno de los problemas que tiene, digamos, mayor cuidado en la parte de carga eléctrica, ¿no? En esta parte. El trabajo solamente, digamos así, que habría un detallito para la solución correcta del problema. Aunque en este caso en particular, yo observo las claves y me doy cuenta que todas son positivas. Porque el trabajo eléctrico en este caso, realizado por el campo, por la fuerza externa, etcétera, puede ser positivo o negativo. O sea, el trabajo de dos, positivo o negativo, a cero también. Entonces ahí es donde uno suele tener mucha duda. ¿Qué es positivo o negativo? Uno. Pero bueno, el gráfico, la clave me está ayudando que es positivo, por lo tanto el problema sería bastante sencillo, relativamente. Pero vamos a suponer que aparecen más y menos. ¿Cómo hago para estar seguro de qué signo tiene el trabajo de la fuerza que me piden ahí calcular? Pero repito, ese es el detalle. ¿Qué es lo que necesito recordar aquí? Porque me dan trabajo. El trabajo es positivo cuando la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Y el trabajo de una fuerza es negativa cuando la fuerza apunta hacia un lado y se está moviendo en el sentido contrario. Ahí es negativo. Bueno, eso hay que recordar como básico, ¿ah? Y vamos al texto. Dice, la partícula móvil con una cantidad de carga de 6 por 10 a la más 6 coulomb positivo. Se entiende aquí que es positivo. Se traslada desde un punto A hacia un punto B. La orientación del traslado también es importante. Definitivamente que no podemos ignorarlo. Desde A, la orientación es de A a B, no es de B a A, no es lo mismo. De A a B, de B a no es lo mismo, no sale el mismo número. Entonces ya tenemos la orientación fija. Siguiendo la trayectoria mostrada, determine la cantidad de trabajo por el ojo ahí. Voy a resaltar esa parte. Es importante saber quién está haciendo el trabajo, porque hay dos. Ahí en esa parte hay dos quienes hacen trabajo. Una se llama campo eléctrico, se refiere a la fuerza eléctrica del campo. ¿Está bien? Ahí está. Y el otro es el agente externo, el que viene de afuera, el que mete la mano, digamos así, y aplica, el de afuera. Hay dos fuerzas, campo eléctrico interno y el externo, solamente hay dos. En este tipo de problemas solamente vas a ver dos. Ahora, cualquiera de estos dos puede ser positivo o negativo, cualquiera de los dos. Este dato es muy importante saberlo. Dice, asociado a la partícula fija con una cantidad de carga, me dan ahí la carga. Ya está. Lo más fácil de ver es la fuerza del campo. Es facilísimo, no es complicado, es facilísimo. Y la fuerza externa, por ende, por consecuencia, ya se hace fácil. O sea, primero es que tú sepas determinar la fuerza de campo, que repito que es fácil.
Y el otro ya se sabe, se hace facilísimo. Pero si tú quieres hacer la fuerza externa, va a ser complicado por el método que tú quieras. Ya, ahí vamos a ver cómo lo ponemos acá. Listo, vamos a detallar. Ahí tengo datos de distancias, tengo datos, sí, de distancia, 0,5 y 1,5. Bueno, cálculo del trabajo de la fuerza del campo. Ya, esta es la formulita. Aquí le voy a agregar, por si acaso. Aunque por la clave entiendo que va a salir positivo, pero aquí, como digo, vamos a poner de manera genérica. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Está bien? Puede ser positivo o negativo. Valor absoluto de la carga, sí, igual la fórmula no cambia. Y valor absoluto de la diferencia de potencial en A y en B. O sea, necesito saber cuánto vale el potencial en este punto A y cuánto vale el potencial en este punto B. Estas líneas que ustedes observan ahí, le voy a resaltar nuevamente, mira, esas líneas son líneas equipotenciales. Esas líneas son líneas equipotenciales. ¿Qué es una línea equipotencial? Esa línea equipotencial, superficie equipotencial, exactamente dicho, son aquellas que tienen el mismo potencial. O sea, este punto B, si yo creo conveniente, lo puedo poner arribita. Ahí le puedo poner B. Vale lo mismo. Y cambio el fenómeno físico, no cambio, cambio el desplazamiento. La esferita que usted ve que se mueve de A a B, lo puedo poner así, mira. Y sería mucho más fácil y seguro mi análisis. Se movería así, en línea recta, así. Ajá. Es lo mismo, pero me ayuda a tener seguridad sobre lo que estoy haciendo. Viceversa, A también lo puedo bajar. Puedo poner A aquí abajito, abajito, y ahí puedo poner la esferita. Es como que la esfera se va a mover horizontalmente de izquierda a derecha. ¿Ah? Para eso me sirve la superficie de equipotencia. Bueno, entonces, vamos al caso. Lo que tengo es la carga. La carga vale 10 a la menos 6. Positivo y ya está. Necesito la diferencia de potencial. Y necesito también saber la fuerza del campo. Vamos a calcular los potenciales en A y B. ¿Cómo se calculan los potenciales en A y B? ¿Se acordaron ustedes de esta formulita, más o menos la constante? El problema anterior, problema 6. En el problema 6, ahí está, la constante de la carga entre la distancia. ¿Tengo la carga? Sí. ¿Tengo la distancia? Sí. 0,5 y la otra distancia de la carga al punto B es 2. ¿Bien? Entonces calculemos ahí los potenciales. Primero en A, 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos... A ver, a ver, a ver. Eso no está bien. Mm, ya, sí, sí, sí. Ok, ok. Aquí está la carga. Qué raro. Esta es la carga. Ojo, es la carga que produce el campo. Ahí también hay que aclarar. Es la carga, esa carga Q la que tienes acá. Ahí está, lo estoy encerrando. Esa carga produce un potencial en ese punto A y va a producir un potencial en el punto B. La que se está moviendo, la que estamos moviendo, la que se está trasladando es del 10 a la menos 6, que aparece en la fórmula de arriba. Es como la Tierra, pues, la Tierra y la carga pequeña de 10 a la menos 6 es como una piedrita. Así. Entonces, ahí tenemos 9 por 10 a la 9, 8 por 10 a la menos 9, nano, aparece ahí nano, n, que es 10 a la menos 9. Listo. La distancia aparece 0,5. Ya ahí hacemos la operación, 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se cancela, me queda 9 por 8 por 0, entre 0,5, que sería 16 por 9. Entonces ahí tenemos 144 volt. ¿Está bien? Es 9 por 8 entre 0,5. Ya tenemos el potencial en A. De manera similar, lo trabajamos en B.
Solamente va a cambiar la distancia. Ya no es 0,5, sino es 2 metros. Desde la carga al punto B hay 2 metros. Entonces vamos a colocar aquí 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9, entre 2. Ahí están los 2 metros. Cancelamos mitad, mitad, 8, 4, 36 volt. Ahí está. ¿Está bien? Hasta ahí hemos calculado los potenciales. Y ya tengo la carga. O sea, tengo la carga que es 10 a la menos 6. Tengo el potencial en A, le resto de B. Y lo que me falta es el signo. Bueno, ya sabemos que sale positivo, ¿no? Pero estamos suponiendo que no sabemos, que en la clave hay más y hay menos y ahí me queda confusión. Vamos a trabajar esa parte. La diferencia potencial vendría a ser, este valor no es este valor. A ver, vamos a colocarlo aquí ya. La diferencia potencial, vamos a colocarlo aquí. Es otro número. Este es de otro. El potencial en A menos el potencial en B. ¿Bien? Eso resulta una diferencia normal, ojo, A menos B. El orden no me va a dar un signo negativo. Si me da negativo, está en valor absoluto. Así que por ahí no hay ningún problema. Como todo está encerrado en valor absoluto, eso lo puedo reemplazar de una u otra manera. La diferencia sería 108, ¿no? 108 volt. Ya está. Ya tengo ahí la diferencia de potencial. Solamente me falta el signo. Solamente me falta el signo. Entonces, vamos por aquí. Ujujú. Vamos por aquí. No se preocupen que esto continúa. No hay problema. Oh, ok, esto continúa. Nos han robado uno. Ya Profesor, está. Sí, hola. disculpe una pregunta cortita. Dime, dime. La ecuación del aspa cuenta o no? No, no, ese está mal. Vale. Vamos a este de aquí. A ver. Vamos a ver ya. Lo que pasa es que ya, ahora sí. Este de aquí, según el dato A, vale 144, ¿no es cierto? Ya está. Y este de aquí sería menos 36. Vamos a poner acá 36, ya está. Listo. Y como resultado debe salirme 108. ¿Ah? 108. Ah, Listo, ese ahí mismo. está. Claro, hay que corregir. Ya está. Pero aún no termina, ¿ah? Aún no termina. Eso continúa, sino que parece que se borró algo. Ya, sigamos. Sigamos aquí con la solución. Vamos a llevarlo esto y, por supuesto, la fórmula aquí. Ya está. Continuamos, ¿no? Continuamos. Entonces aquí vamos a ver por qué es que sale, o mejor dicho, ¿por qué sale positivo? Esa es la pregunta. ¿Por qué va a salir positivo? ¿Mm? Entonces aquí vamos a poner, aquí lo voy a poner. Listo, esta es la parte central del problema. Ya tenemos calculado la diferencia potencial. Ahí está, ojo, esto ya ha sido calculado. Aquí lo ponemos. Ya está. Bien, entonces, eh, ponerlo aquí. Ya. Ajá, ahí está. Ahí está. Ya, ahí nos quedamos. Listo. Vamos a seguir aquí con el proceso. Mm, ya. Le decía que el B lo podemos poner aquí, ya hemos mencionado. La esferita, entonces, en consecuencia, se movería en esa dirección, así. También lo mismo puede ser colocarlo abajo, igualito. Coge cualquiera de los dos, igualito el problema va a salir. Listo. Ahora bien, empezamos con la fuerza del campo. Le decía que es facilísimo, o sea, no es complicado.
Es facilísimo. La carga que produce el campo es positivo, ¿correcto? Es positivo. Y la carga que se está moviendo, la que estamos trasladando de A hacia B, es positivo. Eso se ve. Entonces, positivo con positivo, ¿qué sucede con positivo? Se repele. Es fácil, ¿no es cierto? Eso no es algo nuevo, eso ya lo conoce. Entonces, aquí hay una fuerza de repulsión. Esta fuerza, la que tú estás dibujando, la que estoy dibujando aquí, es la fuerza del campo. Facilísimo. Esa es la fuerza del campo. Esa es la fuerza del campo. Y la fuerza externa, cuando te piden calcular el trabajo de la fuerza externa, ahora se hace fácil, porque si esta es la fuerza del campo, que es fácil porque ya lo conocemos, la fuerza externa está en el sentido contrario siempre. No es a veces, es siempre. No es por si acaso, de repente pasa, no, 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 es siempre. Esta es la fuerza externa. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente en el texto habría que darse cuenta a quién se refiere, porque a veces viene medio confundido, ¿no? Ahí nos trata de confundir. En este caso es clarísimo, ¿no? Determine la cantidad de trabajo desarrollado por el campo eléctrico. Entonces, pregunta, acá viene la pregunta. La fuerza del campo está apuntando de A hacia B, ¿correcto? Y el cuerpo se está desplazando de A hacia B. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza del campo es positivo sí o sí. Ya está el signo sustentado porque sale positivo. Si en el caso el problema dice calcular el trabajo de un agente externo, entonces me doy cuenta que la fuerza externa está en el sentido contrario. Este está de A, perdón, está de B hacia A, en el sentido contrario de su movimiento, la fuerza externa. Mientras que se mueve de A a B, la fuerza externa va de B a A. Entonces ahí es negativo. Ahí es negativo. Bueno, ya dicho esto y aclarado, ya lo que nos toca es reemplazar. Vamos a reemplazar. Tenemos, a ver, entonces, el trabajo de la fuerza del campo para llevarlo desde el punto A hasta el punto B es igual, es positivo por supuesto, la carga es 10 a la menos 6, por supuesto positivo, por la diferencia que viene a ser 108 volt. Ya está, 108 volt. Este, mm, acuérdense que 10 a la menos 6 es micro. 10 a la menos 6 es micro. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por la fuerza del campo para llevarlo desde A hasta el punto B resulta 108 microvolt. O no, perdón, joule. Eso está en joule. En joule. ¿Ya? Esto es Coulomb. 10 a la menos 6 Coulomb con voltios me da joule. 10 a la, perdón, 108 microjoule sería el trabajo desarrollado, en este caso el campo. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, ya todos los problemas de este tipo se basan en lo que he realizado. Cualquier problema tiene siempre este desarrollo, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Estábamos con el problema número 6. Ahí la respuesta, ¿no? La respuesta es 108. Ya, a ver acá. 108. Listo, nos vamos con el problema 8. Ujú. Recordando
este problema, recordando, la asociación de resistores. Dado el conjunto de resistores, determine la resistencia eléctrica equivalente entre los terminales A y B. Recordando cómo es que se reconoce serie paralelo. Cuando se reconoce que dos a más resistores están en serie, cuando circula la misma corriente, desde el tramo que tú desees tomar, no que sea para todo el tramo. Por ejemplo, en este caso particular, tengo aquí, em, tres resistores que están en serie. Solamente viendo me doy cuenta de que hay una corriente. Aquí le voy a poner como punto de partida. A ver, quiere pintar. Ahora sí. Ahora sí. Aquí me doy cuenta. En esa partecita ahí está en serie por la siguiente razón. Mira, porque hay una corriente que circula para los tres. Solo para los tres en este caso. Es la misma corriente. Por esa razón, estas tres están en serie. Y puedo hallar su equivalente sumando. Lo sumo, o sea, R más 3R más 2R, sería el reemplazo de estos tres que están en serie. 6R. Y tengo aquí un gráfico donde ya aparece reemplazado estos tres, conectados, por supuesto, al mismo lugar, ¿no? Hasta ahí estamos. Luego, en el caso del paralelo, reconocer que dos a más resistores están en paralelo es tener en cuenta que deben tener la misma diferencia potencial. Si tienen la misma diferencia potencial, están en paralelos. Es obvio que aquí la corriente no es la misma. Que hay una corriente que va en este nodo, aquí le voy a poner nodo, a este nodo. Si hay una corriente que ingresa, diga aquí, si hay una corriente que ingresa, habrá una corriente que sube, digamos, y el otro que se va de frente. Entonces, no es la misma corriente. No es la misma, ¿sí o no? No están en serie, no es la misma corriente. Ajá, ya, no es la misma corriente. Bueno, déjeme preguntarnos, digan, profesor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque usted dice que es la misma corriente, pero ¿qué pasa si la corriente arriba vale I, ojo, vale I, digamos así, y abajo también vale I? Eso puede ser, ¿no es cierto? Porque ha ingresado dos I. Ingresa dos I, se divide en mitad iguales, porque puede ser, sí, puede ser, y entonces ahí las corrientes son iguales. No. Vamos a aclarar eso. Una vez me hicieron esa pregunta y ya, no estoy explicando bien, por eso es que ocurre esto y está muy bien que se haga esa duda. Cuando me refiero a la misma corriente, me refiero a la parte física, a los electrones. O sea, si aquí voy a ponerme un ejemplo, tengo dos electrones, voy a poner como datas, dos electrones. Estos dos van caminando de la mano por todo este trayecto, los dos, pero, mira. Entonces, cuando dos electrones, estamos tomando como ejemplo los dos electrones llegan a ese punto y luego un electrón sube y el otro se va. Obviamente no son los mismos. Es como Juan y Carlos. Dos tienen la misma edad, nacieron igual, en otro sitio, pero bueno, son personas, ¿no? Entonces, uno se va hacia arriba y el otro se va hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces, no son los mismos. El valor que tienen
Sí, valen lo mismo, o sea, valen 5 amperes, pero no es la misma persona. A eso me refiero cuando digo que es la misma corriente. A eso me refiero, no al mismo valor. Bueno, espero aclararlo esta partecita de lo igual. Entonces, en esta parte no están en serie, pero sí en paralelo. Y le decía que ¿por qué sí en paralelo? Porque deben tener la misma diferencia potencial. Si en ese punto, por ejemplo, le pongo el punto C, arribita sería el mismo potencial C. En el otro extremo tenemos B y en el otro punto arriba lo puedo subir porque es una línea libre y también sería B, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, 6R y 3R están en paralelos porque tienen la misma diferencia potencial. Por esa razón es que se encuentran en paralelo. Determinar su equivalente de dos resistores, en especial dos en paralelo, se determina mediante el producto suma. 6R por 3R entre 6 más 3R. Ese resultado me da 2R. Entonces bajamos y nuevamente construimos. De esos dos sale uno y ahí le pongo los 2R. Y bueno, aquí es fácil ya saber si están en serie o en paralelo. Evidentemente esto está en serie. Si está en serie ya tenemos la respuesta, sería 3R. Entonces ya tenemos aquí la respuesta a este problema. 3R. Muy bien, ahí está. Sí, pues ahí me mandó la clave Chris, me parece, adelantándose a la jugada, como dicen. Ya está. Continuamos. Aquí. Circuito eléctrico. Del circuito, dado el circuito en la figura, determine el voltaje en la fuente. El voltaje en la fuente dice. ¿Ya cuánto vale V? El voltaje en la fuente. Sabiendo que el amperímetro ideal es de 2 amperes. Indica 2 amperes, no dice. Indica 2 amperes. La resistencia eléctrica está en ohmios. 8 ohmios, 3 ohmios, 6 ohmios. Mm, Bueno, cosas que debemos de saber de manera básica, digamos, ¿no? Primero que tenemos una pila, que la corriente sale del polo positivo, el polo positivo está en la barra mayor siempre, y entonces la corriente saldría. Saldría. Una vez que llegue a este punto, esta corriente se va a dividir en dos. Uno por aquí y el otro por allá. Pero según el dato, tengo 2 amperes, o sea, por aquí tenemos una corriente de circulando de 2 amperes. Eso es lo que se conoce. Y esta pasaría, nuevamente se van a juntar en un nodo y saldrán juntos. Pasará por el resistor de resistencia 8 ohmios y retornará a recargarse a la pila, porque ya está cansado, entonces necesita energía, retorna a la pila le da la energía suficiente y vuelve a circular. Y así sucesivamente hasta que ya la pila no puede darle más energía. Ajá, tengo una respuesta por ahí. Ya, entonces vamos a ver. Hay maneras de darle solución a este problema, ¿no? Hay formas y formas. Y básicamente dos, digamos, ¿no? Un equivalente o trabajar sin equivalente, con o sin. Depende. Bueno, particularmente pienso que la mayoría de los problemas se resuelven sin equivalente. Es más fácil, pero hay que distribuir, por supuesto, hay que hacer la distribución respectiva, dependiendo también del problema. Cuando se trata de una fuente, por lo general es distribución de corriente, como la que has visto, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, 2 amperes, una corriente que ingresa, otra que sale. ¿Por qué aparece 4 amperes, profesor? Eso es facilísimo, facilísimo. En el problema anterior 9, habíamos hablado de conexiones en paralelos. Estos dos resistores 3 y 6 se encuentran en paralelo.
O sea, si le pongo, por ejemplo, X aquí y Y aquí, entonces puedo decir que el potencial entre X y Y le corresponde al potencial de 3 ohmios, ¿no? Y le corresponde al potencial de 6 ohmios. Pues lo mismo, entre X y Y es para 3 y para 6, pero tienen la misma diferencia potencial. El X se puede correr, pues, ¿no? Aquí está, y se puede correr. Y de acuerdo a la ley de Ohm, la diferencia potencial entre dos puntos es I por R. Es I por R, es la ley de Ohm. Y si yo le aplico, ojo, haz de cuenta que esto no lo sea, voy a fundamentar por qué sale 4. Si yo le aplico al de 6 sería este voltaje I, que vale 2, multiplicado por R, que vale 6. Y esto sería igual, me voy al otro lado, a la corriente que no conozco, voy a demostrar que sale 4, por la resistencia que vale 3. Y aquí es donde me sale el IX igual a 4 amperes. Y es lo que aparece aquí. De manera práctica, si estos dos, 3 y 6 están en paralelo, el producto de I por R es lo mismo. Entonces, como aquí tengo 2 y yo lo multiplico con 6, me sale 12, ¿cierto? Entonces, a 3 debo multiplicarle un número de tal manera que me salga 12. Debe ser el mismo valor. Y sería el 4. Y por R es lo mismo para ambos. ¿Ah? Entonces, como digo, hay maneras, depende de cuánto más o menos o cuánto hayamos manejado la ley de Ohm, y lo que es paralelo te puede ser más rápido o un poquito más largo, digamos, ¿no? Entonces aparece 4. Ya. Entonces quiere decir que va a salir 6, pues se van a juntar y sale 6 y va a regresar a la pila con 6 amperes. Bueno, ya tengo distribuida la corriente. Ahora tengo que calcular el voltaje en la pila. ¿Cómo se determina eso? Vamos con la regla práctica y vamos a elegir, por supuesto, una malla, así se llama. La sumatoria de voltaje es igual I por R. Ojo, una malla. Vamos a elegir una malla. En este caso, la malla sería esta. Esta sería la malla. A ver, vamos a colocar algo suave. A ver, esta es la malla. Esa es la malla. ¿Está bien? Y solamente me guío de esa malla. Ya está. El que no está pintado, obviamente no ingresa en la formulita. Se escoge por malla. Listo, esa es la malla. Y tenemos voltaje es V nada más. Y luego colocamos I por R, I por R, I por R, los que tenga. ¿Cuántos tengo? Tengo dos. Pues tengo esta resistencia, I por R, que sería 12, más I por R, que sería 48. Repito, el otro, el donde está el amperímetro, eso no está en la malla, pues no se utiliza. Entonces la respuesta sería 12 más 48, eso me da 60 volts. 60 volts. Bastante práctico, ¿no? Los problemas que están presentándose es bastante didáctico para entender el funcionamiento de las fórmulas y, por supuesto, qué es lo que debo tener en cuenta, ¿no? Para realizar mi operación. No es porque agarre cualquiera y le ponga los números, ¿no? El, el, eh, eh, la, la página, la hoja puede aguantar muchos números, pero no es lo correcto, ¿no? Muy bien, vamos entonces al siguiente problema. Si hay alguna consulta, alguna duda, me avisan. Vamos con el problema número 10. Terminamos con este
Circuito, pero de ahí todavía continuamos, ¿ah, no? En el circuito que se muestra, se sabe que a través del resistor de 2R, ajá, 2R, circula 0,5, ya. Determine la resistencia eléctrica, determine la resistencia eléctrica, a ver, determine la resistencia eléctrica equivalente al circuito. Ya. 2R circula 0,5. Ya tengo abajo R, tenemos 4 ohmios, pero no sabemos cuánto vale R. Determine la resistencia equivalente en el circuito. La resistencia equivalente. Entonces, cuando uno escucha la palabra resistencia equivalente, suele, pues, algo normal, decir, ah, ya voy a hacer serie paralelo. Ya, y lo voy a reducir. Eso es lo primero que de repente uno puede pensar, pero acá como que se ve complicado porque no sé cuánto vale R. Claro, con el dato quizás pueda saberlo. Me dan 15 volt y tengo R1, pero ese R1 de repente se han equivocado y es R. Bueno, queda la duda. Entonces, no siempre se puede dar así. Puede ser que tenga otra salida. La resistencia equivalente se puede calcular como ya hemos visto anteriormente, o también hay otras formas indirectas. Vamos a ver, vamos a desarrollarlo y en el camino ahí tenemos que encontrar algo. Ya, esta es la figura. Em, por la ley de Ohm, y ojo, ya lo mencioné en el problema anterior, tengo aquí dos resistores en paralelo. De acuerdo, estamos viendo a la vista dos en paralelo aquí. Estos dos están en paralelo. Ambos, 2R y R, arriba. Pero por el resistor de 2R está circulando 0,5 amperes por 2R ahí. Pregunta al salón, ¿cuánto va a circular por R? Eso debe salir al ojo del caso anterior. ¿Cuánto? Muy bien, Cris. ¿Te acuerdas cuando dije? Cuando estén en paralelo, el producto debe ser igual para los dos. O sea, I por R. Debe ser igual para los dos. Debe ser igual. El producto. O sea, multiplica 2R por 0,5. ¿Cuánto sale eso? 2R por 0,5. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Es R, sí o no? Pues estamos en R. R no sabemos cuánto vale. Ya, pero entonces, la corriente de abajo por R también debe darme R. Y el único número que es posible que sea así es 1 amper. Se multiplica arriba, multiplica abajo, es lo mismo. Cumple la ley de Ohm, están en paralelo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la aplicación de la ley de Ohm, 1 amper. Entonces significa que ha ingresado 1,5, ¿es correcto? Porque 0,5 se fue hacia arriba y 1 amper se fue hacia abajo. Luego esto tiene que salir, bueno, salir, y esta regresará y pasará por 15 volt. Es el fenómeno físico el que estamos analizando. Esa es la parte más importante. Y lo que has visto no es complicado. Matemáticamente es un producto. Complicado matemáticamente no lo es. Ya. Entonces, acá viene el caso. Mire, de estos 4 resistores, los 4 que estamos viendo, haga lo que haga, sumo, multiplico, están en paralelo, están en serie, todo lo que quieras, todo, haga lo que haga, me va a salir un equivalente, ¿cierto?
Me va a salir un equivalente, tiene que salir, no sé cuánto vale. No he dicho cuánto vale, sino que me va a salir un R. Tiene que salir un R, que no sé cuánto vale, que está complicado porque no sé cuánto vale R, menos R1, no sé, pero me va a salir. Esta es la pregunta que me están haciendo, ¿cuánto vale el R equivalente? Aquí te das cuenta que estamos circulando con 1.5, ¿cierto? Eso sale de la pila. Eso sale de la pila como ingresa, de mí sale. Es de 0,5. Ya. Ahora mira cómo calculamos el R equivalente sin necesidad de ser paralelo serie. No, esta es otra manera. Acuérdate, nuevamente ley de Ohm como para variar. Porque 15 volt, lo que aparece 15 volt, le voy a poner, este es el punto A, este es el punto B, mira, B, y arriba pongo A, y arriba pongo B. Esos 15 volt es la diferencia potencial entre A y B. Eso vale 15 volt, eso me está dando la fuente. ¿Está bien? Concéntrate en R equivalente, ley de Ohm. Voltaje I por R. El voltaje entre A y B vale 15 volt. La corriente que está circulando es 1.5 y el R es el R equivalente. Ya está. Paso a dividir y tengo 10 ohmios. ¿Ah? Entonces, conclusión. Si a uno le piden un valor determinado, recuerde que no siempre saldrá por lo general, ¿no? Hay siempre un capítulo que se llama resistencia equivalente. No siempre será de esa manera. Hay otras maneras que se puede hacer. Es una cuestión de analizar. Es un problema que es muy interesante porque no hemos usado serie, paralelo, sumamos, productos suma, no, 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 sino que por los datos que tengo ahí, me veo obligado a utilizar esta forma, ¿no? Mm. Muy bien, yo les recomiendo que repasen, vuelvan a darle solución a problemas, pero sobre todo entender qué es lo que sucede. ¿Mm? Eso es la parte principal, primordial para empezar. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, así es que vamos a señalar realmente hasta donde podamos. A ver, tengo aquí. eh, Aquí tengo un problema sobre este es el problema del examen de admisión de día, si no me equivoco, creo que es el domingo o el sábado, no me acuerdo bien, pero es de este examen de San Marcos, ¿no? El último que se dio, pues, ¿no? Ahora dice, un estudiante universitario debe estudiar el comportamiento de la fuerza eléctrica en diferentes medios. ¿Qué es medios? Hemos hablado de medios de manera muy vaga. Medio significa el espacio donde te encuentras. Por ejemplo, un medio es el aire. Por ejemplo, un medio es el agua. Por ejemplo, un medio puede ser el aceite. A eso se refiere medios, diferentes medios. O sea, en el agua, en el aceite, en el vidrio, medios. A eso se refiere. Para ello analizan dos partículas cargadas eléctricamente por frotamiento. O sea, para ellos analizan dos partículas cargadas eléctricamente por frotamiento. Dos partículas. Una de ellas vale 50 microcoulomb y la otra vale 80 microcoulomb. O sea, ya tenemos las dos partículas. Separadas dice 30 centímetros. ¿Ya? Sí, empiezan las condiciones. Y estos son los valores, las está separado y dice, ah, sí, ¿qué pasa acá? Como parte de la experiencia obtenida, como parte de la experiencia, obtiene un valor de 40 newton de fuerza de atracción eléctrica. Atracción, lógicamente, uno es positivo, uno es negativa, cuando los cuerpos se encuentran sumergidos en una sustancia líquida. Dice sustancia líquida, no dice si es el agua, el aceite, es una sustancia líquida, cualquiera, no especifica. Ya, ahora señala, estime en qué porcentaje se reduce o aumenta
el valor de la fuerza de atracción si la experiencia se realizó dentro de un medio vacío. A ese término vacío le hemos usado el día de hoy. Bueno, entonces vamos a colocar aquí un medio X. ¿Está bien? Vamos a ponerlo aquí. No sabemos pues qué medio es, así es que vamos a colocar dos cuerpos electrizados. ¿Ya? Uno que va a ser electrizado positivamente, según se ve, y el otro vamos a ponerlo electrizado negativamente. ¿Ya? Hasta ahí está en el medio. Ya tengo el dato, ¿ah? Ojo, el dato ya se tiene. Dice que vale 40, o sea, en este medio la fuerza, le vamos a poner F1, por condición vale 40 newton. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que señala el texto. Pero ahora dice que estos dos se van a encontrar ya no en ese medio, sino en el vacío. O sea, ver una cajita ahí, donde esta se va a sacar todo el aire, ¿sí? Sacamos todo el aire y se queda vacío. ¿Ah? Se queda el vacío ahí. Entonces, me piden si esta fuerza en cuánto ha variado, o sea, si ha aumentado, disminuido, etcétera. Ya no está en esa sustancia, está en el aire vacío. ¿Y qué se hace cuando está en el aire vacío? Bueno, tenemos por acá la formulita, este no es, este tampoco. Aquí está, esa es la fórmula. ¿Qué dice acá? Vacío, dice, ¿no? Mira, vacío dentro del, aquí dice vacío, vacío. Ah, le decía que esto sea para el aire al vacío. Entonces vamos a llevarlo aquí. Aquí está, esa es la formulita. Entonces, ¿qué te parece si lo reemplazamos? Eh, Vamos a reemplazarlo. Vamos a mejor a colocar acá. A ver, sería la fuerza F es igual a, colocamos 9 por 10 a la 9. Entonces colocamos aquí 9. Vamos a ver, 9 por 10 a la 9. Y ya está. Producto de cargas, la otra carga es de 50 microcoulomb. Entonces colocamos los 50, acuérdate que en micro es 10 a la menos 6. Entonces colocamos un 10 a la menos 6. Y la otra carga es de 80. Entonces vamos a ponerle 80 por 10 a la menos 6. Entonces colocamos a ver, ahí está, 10 a la menos 6. Listo, la distancia de separación 30 centímetros. Acuérdate que eso también ya lo podemos convertir. Este es 30 por 10 a la menos 2. A la menos 2, pues ya en centímetros. Pero esto hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Así aparece. Listo. Oh, oh. Ya está. Bueno, ¿cuánto tenemos arriba? A ver, vamos a simplificar lo que tenemos arriba. Colocamos los valores, solamente los números diferentes de 10. O sea, el 9, del 50 sacamos el 5, luego sacamos el 8 y eso nos va a dar 360. Para empezar, vamos a tener 360. Eso hemos sacado del, de la multiplicación. Estos se han eliminado, entonces también vamos a sacarlo. Ya está. Entonces vamos a tener ahí, hasta ahí. Ahora lo de base 10. Sería, tenemos 9, del 50 sale 1, 10, del 80 sale un 10, sería 11. 11. Y tenemos 10 a la menos 12. O sea, sería 10 a la menos 1, ¿correcto? Ahí me avisa. Hasta ahí estamos bien. Y debajo tenemos un 3 por 10 a la menos 1. Ya está. Hasta ahí.
¿Mm? La simplificación parcial. Seguimos aquí. Arriba nos quedaría 360. Básicamente, con el 10 a la menos 1 con 10, 360. Y abajo nos quedaría un 9, 3 al cuadrado, quedaría como 9, y el otro queda 3 a la menos, esto vamos a eliminar, ahí está, y nos quedaría 10 a la menos 2. Está, listo. ¿Y cuánto nos saldría esto ya? 10 a la menos 2. A ver, ya está. Muy bien, entonces ya simplificando todo esto, 30, novena, novena, 4, 400. Nos queda 400. Bien, 400 newton. 400 newton. Listo, parte de la operación, 400 newton. Al inicio eran 40, 40 al inicio. ¿Está bien? Al inicio era 40, ahora es 400. O sea, hay un incremento, hay un aumento de 900, no, 360. 360 newton. Ya. En porcentaje, ¿cuánto es 360 de 400? En porcentaje. O sea, de hecho que es más del 100%. En porcentaje, ¿cuánto es? Regla de 3 simple. Entonces, hay un aumento de 360 que viene a ser eh, au- aumento en porcentaje. Aumento del 900%. Ya está. Una regla de 3 simple, ¿no? 40 es el 100%, 360, ¿qué porcentaje? Es una regla de 3 simple y me da la respuesta a este problema, ¿no? Sería 900%. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Como ustedes ven, este ha sido el problema de examen de admisión del el último que hubo. Y como que está para poder hacerlo, ¿no? Nos vemos. Cuídense, cuídense, nos vemos en unas horas. Si hay alguna consulta, por supuesto, doy tiempo. Unos minutitos. No, listo.